Hola de nuevo, mis queridos aprendices, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando con sus familias. Para continuar con la parte de nuestra legislación colombiana, entonces ese sería el segundo video correspondiente a la respectiva legislación. Por ende, pues voy a intentar de explicar de la manera más sencilla y rápida nuestro decreto 3075, el cual ustedes deben estar leyendo para ir incrementando su conocimiento. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Terminamos el capítulo 2 de utensilios y comenzamos entonces nuestro capítulo 3. El capítulo 3 nos habla del personal manipulador de alimentos. Como lo dijimos anteriormente, la persona que manipula alimentos en cualquiera de los procesos, transporte, distribución, preparación, entre otros, pues es un manipulador de alimentos. Por ende, debe tener unas buenas prácticas higiénicas, debe tener una capacitación en manejo higiénico de alimentos, un excelente estado de salud y una acreditación médica, su uniforme completo, limpio, de color claro, preferiblemente blanco. Ahora bien, si hablamos del tema de la capacitación, debe tener formación en manipulación de alimentos, dictado por cualquier oferente de la seccional de donde ustedes se encuentren. En este caso, pues yo me encuentro en Antioquia, entonces será de la seccional de salud de Antioquia. Debe contar con una capacitación continua bajo responsabilidad de la empresa. Podrá ser por personas naturales o jurídicas idóneas por las autoridades sanitarias. Bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que igual a nosotros, pues si ustedes leen el decreto, nos dicen que debemos tener una formación de 10 horas mínima de manipulación de alimentos durante el año. Estas 10 horas pueden ser dadas, no sé, 2 horas mensuales, pero pues sería muy corto el proceso porque no tienen que debemos estar bajo una capacitación continua. Entonces, las empresas deben esmerarse en tener muy bien capacitado su personal en diferentes temas de la parte de la legislación alimentaria. Como lo dice, esa formación la pueden dar personas naturales que sean de la misma empresa o jurídicas que sean idóneas por una autoridad sanitaria. Las personas que deseen ser capacitadores en la parte alimentaria, pues deberán presentar una documentación exigida mínima por las secretarías de salud departamentales. Después de que lleven esa documentación y hagan un proceso de prueba, tendrán su certificado para dar las capacitaciones. El estado de salud del empleado. Bueno, el estado de salud del empleado nos dice que debe contar con un chequeo médico por lo menos una vez al año, pero las empresas pueden disponer en cualquier momento para que usted haga un chequeo médico. Entonces, eso no hay ningún inconveniente si la empresa se lo solicita en cualquier momento. Tomar medidas necesarias para que ninguna persona con una enfermedad susceptible que se transmita por los alimentos pues nos contagie. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades susceptibles por alimentos? Cuando tienen heridas en las manos, irritaciones cutáneas, diarrea, que por manipulación de alimentos se puede transmitir a otras personas. Dice que en caso de estar enfermo, pues, debe reportarse a su empleador y pues no manipular alimentos. Entonces, cuando pues, o sea, estar enfermo no es un pecado. O, pues, estar enfermo no es un pecado. Usted puede enfermar en cualquier momento. Lo importante es que usted le diga a su empleador o en el negocio que usted está trabajando y usted también como dueño del negocio, pues sepa que una persona enferma pues es un foco muy peligroso donde él puede transmitir esas enfermedades a otras personas. Nos hablan del uniforme, entonces el uniforme del manipulador de alimentos dice que color claro, preferiblemente blanco. Ese uniforme pues va compuesto
de una malla pues para proteger la caída del cabello, igual que su gorro. Tendrá pues su uniforme completo, preferiblemente que no tenga botones. Dice que se pueden cierres. Esos cierres, pues yo he tenido dificultad con algunos porque a veces se les cae la cabeza del cierre, es un peligro, pues como un peligro físico para los alimentos. Entonces yo prefiero uniformes que sean tipo camisa en B, como ven en la foto, o cuello tortuga, cuando son personas que tienen mucho pelo en pecho. Entonces, también manga larga, cuando son personas que tienen mucho vello en los brazos, cuando son muy velludos. Preferiblemente que no tenga bolsillos, porque en los bolsillos guardamos las llaves de celular, monedas. Entonces, que preferiblemente que sea, pues, un uniforme que no tenga donde guardar cosas, que tampoco tenga, yo prefiero que no tenga para correa, porque usted nunca lava en la correa. Nos pide que sí sea de zapato antideslizante, que se pueda lavar. Nos piden que tapabocas si es necesario y guantes si es necesario y deben estar lavándose. Además, también nos habla de las medidas sanitarias o la medida de higiene personal, que consiste pues en cepillarse diario, bañarse diario, utilizar pues su desodorante, su talco, pero pues eso sin olor. Entonces, el afeitado, pues todo tiene que ver con el higiene diario, su corte de uñas y demás. Hasta ahí iría la parte del manipulador de alimentos. Recordemos que el principal, el número uno del foco de contaminación de alimentos somos nosotros los manipuladores. Posteriormente irá el agua, los insectos y otras medidas, pero el principal, el número uno somos nosotros. Entonces debemos ser muy conscientes y muy éticos como manipulamos nuestros alimentos para evitar que pasemos esta contaminación o estos microorganismos a nuestros comensales. El capítulo 4 nos habla sobre los requisitos higiénicos en la fabricación, entonces nos habla de materias primas, nos dice pues que las materias primas deben estar en un sitio exclusivo, independiente, protegido contra la contaminación, entonces estarán tanto en las cavas como estarán en las bodegas de almacenamiento, el procesamiento, entonces que el área de procesamiento esté protegida, haya un flujo secuencial y unas temperaturas adecuadas. Como les comentaba anteriormente, en muchas cocinas colocan diferentes termómetros, tanto en el área de materias primas para mirar humedad y temperatura, para que no se maduren muy rápido las frutas y verduras o se dañen. Y tenemos también en el área de procesamiento, porque el cuerpo humano soporta alrededor de los 55 grados. A los 60 las personas mueren por exceso de calor. Entonces, normalmente cuando llega una cocina a 40, piden que se desaloje. 40 tantos de grados, pues es preferiblemente que se desaloje pues, para hidratarse, para ver que se ventile. El producto terminado, entonces nos habla sobre la etiqueta, la rotación, almacenamiento. Bueno, cuando hablamos de recepción de materias primas, pues debemos verificar las características que el alimento que se recibe, si se acorde con lo que se pidió. Si la verdura la queremos, no sé, si yo pido aguacate Hass, que sea Hass, no Jazmín, que si el aguacate, no sé, yo lo quiero de 7 centímetros de grande, pues que sea ese, si yo lo quiero maduro, que me lo traigan maduro, bueno, en fin. Las temperaturas, como les dije en la primera parte, en algún momento me tocó desechar una buena cantidad de pollo porque no llegó con la temperatura adecuada. Entonces, siempre que ustedes reciban materias primas, verifiquen que sí cumple con las condiciones de temperatura. Igual cuando ustedes las estén almacenando también, que tenga unas buenas condiciones de temperatura y no pierda cadenas de frío. Siempre debemos hacer una evaluación organoléptica. Eso, la evaluación organoléptica pues, es la evaluación con los sentidos, olor, textura, si se puede probar, pues bienvenido sea. Entonces, pendiente pues con las características como nos llega el producto. Revisar el rotulado, que sí verificar las fechas, porque a veces por recibir, o a veces seremos personas en bodega que por recibir, pues, recogen el producto, firman
y a veces tiene fecha de 1 día, 2 días para vencerse, entonces ya estar firmado muy complicado, después de que ingrese el producto es muy complicado volverlo. Entonces hay que hacer la verificación antes de verificar que el peso sí sea, que la cantidad del producto sí es, que sí sea lo que, pues, lo que se le pide al proveedor. Almacenarlo en el lugar apropiado y en las condiciones de temperatura. También pues debemos mirar el embalaje, cada cuánto se puede almacenar y qué cantidad de peso soporta, no sé si está en caja o demás. Entonces ya eso iría en otro punto, ¿cierto? Entonces el envasado pues nos pide ciertas condiciones, fecha de fabricación, las instrucciones de uso, el nombre y la dirección del fabricante, fecha de vencimiento, el número del registro sanitario, lote, instrucciones de conservación, el contenido, lista de ingredientes y el nombre del alimento. Posteriormente, cuando veamos la ley de envasados, pues nos tocará marcar nuestros productos acorde a esta ley, lo que nos solicita. El capítulo 5, perdón, el capítulo 5 pues habla sobre la calidad. Ese lo voy a saltar. Ese les toca tarea a ustedes leerlo porque normalmente pues es muy corto, pero entonces habla sobre la calidad. Hablamos en el capítulo 6 de saneamiento. Saneamiento nos habla del proceso de limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de residuos. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, recuerden, limpiar es quitar el mugre que es visible y desinfección es destruir los microorganismos que no son visibles. Entonces, siempre debemos hacer esos dos procesos, ya sea limpiar, podemos hacerlo con escoba, con unos litos, con diferentes paños, y desinfección, pues ya lo haremos con nuestro producto según la necesidad. Entonces tenemos ácidos cítricos, tenemos, no sé, amonios cuaternarios, ¿cierto? Entonces, u otros productos de limpieza tan sencillos como son el cloro, que lo conseguimos en todos lados. Con el control de plagas, pues debemos siempre buscar un ente certificado en control de plagas y prever que ese control se haga periódico y no dejar que se pase el tiempo. Yo conozco muchos negocios que de pronto hacen el control de plagas y esperan 3, 4, 5 meses, hasta un año y vuelven y hacen el control de plagas, cuando ya es bobada porque ya están completamente infectados. Y pues tenemos el manejo de residuos como tal. Entonces, dentro del plan de saneamiento básico nos piden documentación, o sea, todo lo que hagamos, todos los controles de plaga lo vamos guardando, que se implemente y todo el programa de actividad, o sea, todo debe estar completamente organizado porque esto de plan de saneamiento, aparte de hacer el proceso, es guardar toda la papelería para soportar de que sí estamos cumpliendo con lo necesario. Este es un video que se grabó en un restaurante donde debajo de un lavamanos pues habían diferentes contaminación de cucaracha. Si ven, hay bastantes cucarachas, esas son cucarachas germánicas. Cucarachas, pues hay más de 300 variedades, pero entonces las que más afectan a los humanos es la germánica o alemana, la pariplateada americana o la china. Debemos prever de que no tengamos esos focos de contaminación porque nos puede salir en la comida, además de eso nos pueden infectar los alimentos y demás. Y es muy mal visto también. Yo he estado en algunos negocios donde en el día no sé cucarachas, pero en la noche cuando vos prendes las luces se te quieren subir en los pies. Entonces volver a organizar con nuestro centro de fumigaciones o nuestro control de plagas para que hagan el debido proceso. Además, las plagas no son solo cucarachas, tenemos otras, como los roedores y aves. Este es otro video que se hizo de roedores en un restaurante, pero es bueno sellar todas los lugares donde se puedan meter de esos animales.
miran la cantidad de ratas que hay en esa cocina. Entonces, muy pendientes, o sea, el día, a veces no, el día no ve los animales y mira en la noche la fiesta que hacen estos. Entonces es muy pendiente de hacer periódicamente el control de plagas, si es necesario control masivo cada 10 días. Recordemos que las cucarachas, las ninfas más o menos o las cucarachas, los huevos cada 15 días están haciendo eclosión, entonces estar haciendo el control periódico. Y para las ratas, pues sus buenas trampas y sellar las medidas de acceso. Tenemos el capítulo 7 que nos habla de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, donde nos habla más que todo de proteger el alimento mediante una cadena de frío y evitar contaminaciones cruzadas. Entonces nos habla de que debemos conservar cadena de frío, llevar el registro de temperaturas, siempre tener la leyenda, si es en un carro de transporte de alimentos, entonces tener la leyenda de que transportamos alimentos. Debemos tener entonces estivas, no solamente en el transporte, sino en el lugar donde almacenamos. En esta norma nos habla que las estivas deben estar a 15 centímetros de la pared. Entonces, aparte de eso, pues llevar periódicamente en nuestro sistema de plagas y llevar la rotulación y utilizar el sistema PEPS o FIFO, que primero que entre, primero que sale, para una buena rotación de productos. Muy bien. Dentro del decreto 3035 hay otros capítulos. El capítulo que sigue es el de restaurantes, posteriormente hablará otros sobre medidas sanitarias. Todos los capítulos deberá leerlos con el fin de que tengan mayor conocimiento y lo podamos debatir dentro de la formación. Ahora bien, la resolución 604 que nos habla sobre alimentos en vía pública. Esta resolución también la resumí muy sencilla, igual ustedes deberán leerla y conocerla. En esa nos habla en el capítulo 2 sobre los requisitos sanitarios, entonces nos habla sobre la presentación personal y los requisitos del manipulador. Entonces nos pedirán que hagamos un curso de manipulación de alimentos, en este caso ya no serán de 10 horas sino de 12. Nos pedirá pues su uniforme como el de personal manipulador, que consta en su bata, su gorro, pues, su uniforme, sus zapatos antideslizantes. Al igual nos piden que el lugar donde trabajamos con alimentos no haya un foco de contaminación, que debemos cumplir las medidas sanitarias, que debemos capacitarnos. También pues nos habla de unas características que debe tener el puesto donde nosotros vendemos alimentos y de cómo es la preparación y servido de los mismos. Entonces nos hablará de cantidad de agua, el tipo de loza, y pues demás características que deberán como tal usted como aprendiz leer para poder reforzar los conocimientos en nuestra próxima charla virtual. Tenemos el capítulo 3 que nos habla sobre permisos sanitarios de funcionamiento, riesgo y control. En estos permisos sanitarios, pues nos hablará de que debemos enviar la correspondiente documentación a la alcaldía y secretaría de salud para que nos presten el uso de suelo y además de cumplir las condiciones del capítulo 2 con respecto a, al lugar o como tenemos el puesto de venta, ¿sí? Entonces, al no cumplirlo, pues tendremos diferentes dificultades con el organismo de ley, donde nos pueden sancionar, decomisar el producto y demás. Entonces, importantísimo leerlo. O sea, este decreto, perdón, esta resolución nos habla de 4 capítulos. Hay otro capítulo igual y con ese termina la venta de alimentos en vía pública. Importantísimo leerlo. Ya para terminar, como les dije, este es un resumen corto. Ya nos faltaría entonces las medidas sanitarias con respecto al COVID y ya con esto terminaríamos la parte legislativa. Espero que puedan leerlo con calma y que podamos resolver las dudas en la próxima actividad. Que pasen feliz día con su familia.
y espero vernos de manera pronta.